Entonces, todo esto ya ni os lo explico porque se supone que como os lo he contado tanto la vez pasada, que yo creo que ya, digo yo, que lo tenéis ya más o menos pillado, que es un hosting. Venga, el panel de control, ¿no? Como habíamos dicho en la última clase, todo hosting tiene un panel de control, depende del hosting, se entra de una manera distinta. En este, en concreto, es el cPanel, que es el panel avanzado que os contaba. Voy a hacer un repaso rápido al panel avanzado, porque el que vimos era el de Don Dominio, un panel más sencillo, que aunque es el que vais a manejar. Vale. El panel avanzado tiene los mismos menús que el pequeño de Don Dominio. La única diferencia es que sí que tiene más accesos a ciertas cosas, incluso puedes tocar más cosas. Entonces os voy contando. Archivos, ¿no? Don Dominio, por ejemplo, solo tendría acceso al administrador de archivos, que es el que hemos estado hablando siempre, que es la carpeta de tu hosting, ¿no? Por otro lado, pues aquí ya tienes acceso a imágenes, privacidad de directorio. Por ejemplo, si habláramos de Don Dominio solo tiene este primer menú y no tiene todos los demás menús. Aquí puedes chequear, esto es un poco solo informativo, ¿no? El uso del disco, el uso de la red. Como comentábamos, igual Don Dominio tiene las cuentas FTP que puedes crear. Entonces, si le damos por aquí, tenemos la creación de las cuentas FTP, que es como, esto es muy sencillo de utilizar, no os hago los pasos de creación de cuenta FTP porque directamente tienes que poner un nombre, una contraseña y ya está. Te crea un usuario de cuentas FTP. Vale, las conexiones de FTP, que es para verificar las conexiones que hay hacia el FTP. Luego, toda esta parte es para el trabajo de backups y de seguridad. Desde aquí se pueden programar los backups o, sí, eso es programar con el Chrome, que también comenté en algún momento en el Don Dominio, que también tiene el Chrome. Con el Chrome se programan los backups. Y bueno, puedes hacer de distintas zonas, o de toda la página web, o de todo el panel, porque aquí cuando estamos en el administrador de archivos, la página web es solo una carpeta, pero luego existe un panel completo, que es todo tu panel de control, y aquí está toda tu información de datos, de emails, de los autoresponders, de todo lo que os estoy explicando ahora mismo del panel de control, se va guardando aquí. Entonces, por ejemplo, podrías hacer un backup del panel completo, si en algún momento te quieres llevar tu panel completo a otro sitio, no solo la web. Si te quieres llevar solo la web, pues solo sería la parte que está dentro de Public HTML, es lo que está dentro de la web. Vale. Luego tenemos la parte de las bases de datos, que es el MySQL, que os decía, es un lenguaje de programación de base de datos. Desde aquí se puede acceder a todas las bases de datos, a crear bases de datos, a cambiar los nombres, etc. Si le das clic, automáticamente te lleva dentro de la base de datos, que igual os lo comenté el otro día. Vale. Cuentas de correo electrónico, que es una de las cosas, por ejemplo, que los paneles avanzados tienen de diferencia con los paneles normales. Los paneles avanzados te permiten modificar la parte del spam, los correos, a ver si me sale la lista de correos, la blacklist, que le llaman, ¿no? Negra, y la blanca. Entonces son los filtros para correos que no quieras que entren, se suelen utilizar para correos spam o para correos que por el contrario son de confianza y quieres que no se queden nunca, no se vayan nunca a spam o no se pierdan nunca. Entonces esta, por ejemplo, sí que tienes un montón de detalles para modificar en el correo. A ver, vamos a ver viéndolo. Las cuentas normales, que es como crear los correos. Luego tenemos los reenviadores. Esto podrías cambiar los correos de un lado, que lleguen a un lado y luego se muevan a otro. Autocontestadores.
cuál es tu dirección por defecto, las listas de los correos, que era la que estaba comentando antes. Y, ¿qué más? Pues más cositas de correo, filtros sobre el spam, a dónde quieres que vaya el spam. Lo único, digamos, parte negativa que yo le vería a esto, que si no lo sabes usar, es bastante pesado. Tienes que revisar los spams de vez en cuando, filtrarlos, eliminarlos, porque, pues porque al final se va llenando, hay muchísimo spam, se llena y te crea espacio. Esto, por ejemplo, nos lo ahorramos en el don dominio, este tipo de trabajo, porque él ya te hace como este filtro y te lo da hecho, igual que cualquier mail, como el Google o otros servidores de correo. Oh, oye, Sí. Gaby, el panel esto es para un dominio que tú has comprado, ¿no? Este es para un solo dominio, sí, para un dominio y Vale. estamos hablando de un hosting normal. Es interesante que veáis qué cosas se pueden hacer de más en un panel avanzado, porque algún día, si hacéis una web para alguien, os encontraréis con este tipo de panel. Y entonces quiero que os suene, ¿vale? ¿Vale? ¿O queda alguna duda? Cuentas de correo electrónico con todas las cosas que os estoy contando ahora que te permite filtrar un panel avanzado. Don Dominio no te permite filtrar esto, porque no es un panel avanzado. ¿Vale? Bueno, en el panel avanzado luego tenemos la parte de la métrica. Que es igual en Don Dominio, tenemos el mismo botón. Si quieres voy haciendo el paralelo para que lo veáis, que sería un poco el tráfico web, que es sencillo. Entonces, en el panel avanzado tienes una parte de métrica muchísimo más amplia. Puedes dividir por bando de ancha, puedes mirar no solo los visitantes, las estadísticas, los errores, puedes hacer bastantes más cosas. La seguridad de todo tu servidor también puedes modificarlo. Luego está la parte de software, que podrías instalar algún tipo de software dentro de una de tus páginas web que te interesen. Software o aplicaciones, porque por un lado está el software y por otro lado tenemos las aplicaciones como WordPress o tal. Luego tenemos la parte más avanzada del panel. Entonces, la verdad es que de esto no os cuento mucho, no se suele utilizar demasiado. Son accesos más profundos directamente al Apache, para monitorizar los DNS, son cosas un poquito más del lenguaje, no se suele utilizar demasiado para crear páginas web, que es para lo que estamos viendo. Las preferencias del panel completo y las aplicaciones WordPress. Vale. Lo que os quería hacer era un repaso general, porque estuve haciendo pues todo el rato este. Ahora, ¿qué pasa en este? Si os habéis comprado ya en este vuestro dominio, os voy a volver entonces a repasar cómo instalar vuestra aplicación, ¿no? Y dentro del dominio se divide eso en la parte del dominio y en la parte del alojamiento. Si le damos al dominio, gestionar dominio, nos lleva a Una pregunta, donde estábamos trabajando antes, con todos estos botones. Espera un poco, Rubén. Con todos estos botones, vale. Si nos vamos hacia atrás y tenemos el alojamiento y le damos a gestionar, nos lleva a la parte de la gestión del alojamiento. Como su nombre dice, o como ya hemos hablado varias veces, una cosa es el dominio, otra cosa es el alojamiento. Dentro del alojamiento instalaríamos una web. Entonces, alojamiento, aplicaciones, no sé si os suena que lo estuvimos viendo en la última vez. Alojamiento, aplicaciones, WordPress. Aquí instalaríamos una aplicación. Instalar aplicación. Instalar el WordPress. Todos estos pasos los hemos visto. Os lo estoy volviendo a recordar así rapidito. Y entonces te aparecería directamente tu ruta de instalación raíz, porque has comprado un dominio, entonces aparece aquí tu dominio.
y es barra, nada, porque está en tu raíz. Podrías ponerle algo si lo quisieras meter dentro de una página o si fuera un subdominio, pero como estamos trabajando, vamos a trabajar en raíz o vas a comprar tu dominio y ya directamente se va a hacer, de momento no estás creando 2 o 3 páginas web, con dejarlo en blanco está bien. Luego la base de datos, se crea solita, automáticamente en Don Dominio, te da un número de base de datos. Y lo único que tienes que rellenar es esta parte de abajo, donde te dice, prefijos de las tablas, esto no se cambia, siempre los prefijos son WP- pues el número que sea de la base de datos. Esto sí que lo cambias si quieres, creación del sitio. ¿Cómo se llama mi sitio? Pues aquí mi sitio se llama Gaby Mo Ilustraciones, por ejemplo, y la descripción del sitio la puedes poner si quieres. También estas dos cosas se pueden cambiar luego dentro del WordPress. Si no, aquí le escribes, este es un sitio donde van a estar las ilustraciones de Gaby Mo. Y la cuenta del administrador es muy importante. Es el admin. Normalmente puedes dejar admin si quieres, o si lo quieres cambiar, puedes poner pues lo que tú quieras. Gaby Mo, yo la tengo puesta como Gaby Mo, por ejemplo. Mucha gente deja admin, no pasa nada. Se dice que si lo cambias por otra cosa, ayudas un poco más a la seguridad de la web, porque admin siempre viene por defecto. La contraseña que quieras poner a tu WordPress, estamos aquí ya hablando de tu WordPress. Y el email del administrador. Necesita un email que administre ese WordPress para que puedas entrar a él. Idioma español y instalar. Entonces se instalaría automáticamente el WordPress. Los pasos son exactamente los mismos que en el cPanel. Y además todo el rato os estoy mostrando un panel y otro panel para que veáis las diferencias. Entonces, dentro del panel vamos a instalar un WordPress para que lo veáis. Aunque antes vamos a hacer, en este caso, un subdominio. Pero esto es en este caso porque en este panel está alojada mi página web. Entonces, ahora mismo yo no podría instalar un WordPress en el directorio raíz. En el directorio raíz ya está mi web. Entonces, para poder crear un nuevo WordPress tendría que crear un nuevo subdominio. Entonces, vamos a poner db maestro. Así también veis cómo se crea un subdominio. Crear subdominio. Pones cómo se llama el subdominio y eliges el dominio que has comprado. En este caso, el mío es gabimo.com. Y como os expliqué en una de las primeras clases, ya ni me acuerdo, no la anterior, sino la anterior, que estuvimos hablando de dominios, perdón, los subdominios siempre son los que llevan el punto delante, de maestro.gabimo.com. Entonces le digo crear. Estos pasos son exactamente igual en dominio. Cuando necesitas crear un dominio es exactamente igual. Solo cambia el panel. Una vez que aprendes a utilizar un panel, los demás paneles se te hacen fáciles. Y aparece le dices, bueno, me dijo ok, estaba creado, y volví a la pantalla anterior para verlo y aparece ya aquí abajo, ya se creó. dbmaestro.gabimo.com. Esta es la carpeta donde se aloja la nueva página web y ya está. Esto es un subdominio. Este paso, vuelvo a repetir, yo lo estoy haciendo porque yo ya tengo una página web en mi raíz principal de la carpeta. A ver, ¿cuál va a ser? Vale. Vosotros no tendríais que hacer este paso. Normalmente se utilizan para crear unas páginas web secundarias si quieres tener 2 o 3 páginas web. Vale, entonces le voy a dar a instalar WordPress. Imaginaros que estoy aquí en este paso. Aplicaciones, instalar aplicación, ¿no? Estoy en el mismo paso aquí. Instalar aplicación. Entonces aquí le voy a decir instalar aplicación. Entonces, igual que en este paso, me pide una serie de cosas para instalar la aplicación. Lo primero es el dominio. En este caso, no es mi dominio principal, sino es mi subdominio que he creado antes, dentro de dbmaestro. Normalmente se instala en HTTP, sin la S.
porque las páginas web están, es decir, no suelen tener un certificado. Normalmente las instalamos sin certificado y el certificado se compra y se instala a posteriori, casi siempre. Es muy raro ya iniciar directamente con un certificado. Aquí podemos poner la ruta, en qué ruta queremos que se instale, y esto, por ejemplo, sí que estaría bien ponerla. Un segundo. Voy a revisar la ruta, porque como en este caso no es uno nuevo, tengo que revisar que dentro de la carpeta cuál es la ruta. Entonces dentro de public tenemos creado, vale, no se ha creado. Lo que he hecho es entrar a la carpeta donde están los archivos donde está en la web, a ver si aquí hay alguna carpeta creada que se llame DB. Si os fijáis aquí dentro hay una carpeta que se llama Creaciones Las Rosas. Esta es otra web que existe y que está metida dentro de esa carpeta. ¿Vale? Pero como no tengo ninguna carpeta creada que se llame DB, he mirado a ver para ver si se había creado automáticamente, no se ha creado. Entonces sí que vamos a decirle que nos lo ponga en una carpeta en específico. Vale, entonces vamos a ponerle DB. Vale, no, perdón, es que estaba viendo si la modificaba. No la voy a modificar porque aquí abajo ya me está diciendo automáticamente que la va a hacer dentro del subdominio de bmaestro. Él va a crear una carpeta de home, gabimo, de bmaestro. ¿Vale? Entonces, de momento no la voy a rellenar. Vamos a probar a ver si sale. La versión, pues casi esto no hay que tocarlo mucho, es la última versión en español. Este, por ejemplo, ¿veis la diferencia de un panel más avanzado que de uno más pequeño? Es eso, es que pues te va a pedir un poco, te va a pedir más cosas. Contenido, pues Tony, aquí que quiero una base limpia de WordPress. O este es si tienes caché guardado si tienes información ya guardada para el WordPress, pero vamos a ponerle limpia, que esté vacío mejor. Aceptamos la licencia y esta parte es del administrador del WordPress, pero te lo da automáticamente el programa. El mismo programa de este panel me está ya poniendo un usuario que me ha creado este usuario, le vamos a cambiar, le voy a poner dbmaestro y una contraseña. Entonces voy a cambiar también la contraseña. Vale. Y a ver, vamos a verla. He puesto dbmaestro 2020. Vale. Esto siempre, una vez que lo metáis, guardarlo, escribirlo en algún sitio, porque después lo vamos a necesitar para poder entrar y si luego no nos acordamos de lo que hemos puesto, pues menuda faena para entrar, que a veces pasa, ¿eh? Creamos un WordPress y después no lo anotamos y luego no sabemos entrar. Entonces, de usuario he puesto dbmaestro. En el otro sitio nos aparecía por defecto admin, no sé si os acordáis, dbmaestro 2020. Vale. El email del administrador que va a administrar esta web, lo ponéis, el título y el lema, que no lo voy a cambiar en este caso. Autentificación en 2 pasos. Le voy a poner que no. Esto significa que te envía un mail para que vuelvas a autentificar. Pero le voy a poner que no, así en un solo mail ya está la autentificación.
Limitar los ingresos. Esto es para los ingresos dentro del WordPress, para la seguridad. Si los quieres limitar o no. De momento voy a poner que no. Y activar un multisitio, esto es una cosa súper avanzada y significa el WordPress se puede montar para un sitio o para muchos sitios. Aquí no, nosotros estamos activando un WordPress normal, pero que está bien saberlo, que sirve para hacer una serie de páginas como clonadas. Si tienes, por ejemplo, que desarrollar las web de todo un municipio y todos son iguales, puedes hacer una administradora con una plantilla y luego otras 10 igualitas, que automáticamente. Esos son los multisitios. Configuración avanzada. Vale, ya está. Que esto lo único te dice que quieres que te la administres tú o te la administre el propio programa. Pues vamos a dejarlo que lo haga el propio programa. Y le damos a instalar. Entonces, este paso es el mismo que aquí, que aquí en WordPress, que le estuviéramos dando, solo que aquí es más sencillito, es un paso muy pequeñito. Te pregunta 4 cosas, es mucho más cómodo incluso de trabajar aquí. Entonces, se instaló, mientras me fui a la otra página y volví, se instaló y automáticamente me apareció mi blog, ¿no? Que ya está instalado, es dbmaestro.com y si le doy a la página, si veis, ya existe dbmaestro.gabimo.com y ya ha instalado algo. De hecho, hasta se ve que te ha puesto una plantilla predefinida. Para entrar, igual la última vez os lo comenté, cómo se entra dentro de mi WordPress. Se entra siempre utilizando el dominio /wp admin. Esto. Os lo pondré, si no, luego en los apuntes para que no se os olvide. Es el dominio y siempre /wp-admin. Como ya acabo de crear el WordPress, automáticamente me entra. Pero voy a probar a salirme y así veis la entrada. Entonces aquí ya estoy en la entrada de un WordPress que acabo de instalar en un momento. Y entraría con lo que puse antes, usuario y contraseña, pues vamos a entrar dbmaestro, puse, que este es el que decía que tenéis que anotar, que si os olvida esto, porque esta es vuestra contraseña maestra, pues puse db. Ok, acceder. ¿Veis? Y ya vuelve a acceder. Aquí ya tengo esto es un WordPress instalado en blanco, totalmente limpio. Este es el paso automático de la instalación. Es el mismo que haríamos aquí. Rubén, ¿qué tal? ¿Lo lograste hacer? Sí, ya estoy en ello. Estoy entrando justo en el WordPress. Muy bien. ¿Alguien más compró su dominio y quiere probar a instalarlo o no? Solo Rubén llegó a comprarlo. No contestar. Gaby, yo sí que lo he comprado, Pero pero lo he comprado en Hostinger. vale. Y me dice que no sé qué del DNS en el dominio, entonces todavía no me deja instalar el WordPress. Porque estará entonces todavía como cargando. Tarda a veces hasta 72 horas puede comprar desde que Vale. tardar desde que compras tu dominio hasta que más o menos te lo activan, a veces tarda un poquito. Vale, como lo compré todo en un paquete, pensaba que no iba a tardar tanto. Vale. Nada, de todos modos, si ves que te mandan alguna cosa más y tarda mucho, si quieres pasármelo para ver qué es lo que te están Vale, diciendo, qué pasa, ¿vale? ok, Dentro del dominio. gracias. Nada. En realidad esa es un poco la idea. Hombre, yo os he pasado de un dominio porque no me parecía mal de precio, pero vimos un montón de hostings y podríais comprarlo en cualquiera de ellos, como hizo Quique. Y mi idea es que aprendáis a instalar el WordPress en cualquiera, en el dominio, en el Hostinger, Rayola, Web Empresa, es decir, cualquier hosting con el que te encuentres, porque no os vais a encontrar siempre con el mismo hosting. Luego, no sé si os dedicaréis alguno a instalar webs, pero si os dedicaréis, al final te toca tocar todos los hostings. Lo que pasa es que llega un momento en que ya se te hace más fácil y la cabeza termina entendiendo, aquí está,
las diferencias de un cPanel en la otra. Cuando llegas a ver, al principio quizás es como muy complicado, pero ya cuando llegas a ver tantos cPanels ya tienes claro dónde se hace cada cosa, dónde ir a crear un subdominio, dónde está el correo, dónde tal. ¿Vale? Ya dejamos este creado y ya lo veremos para la próxima clase, ya entraremos bien en cómo se utiliza página por página, cómo instalar el plugin y cómo montarlo.